La corteza terrestre es una capa rígida de roca poco densa, fraccionada en placas. Las oceánicas, como la de Nazca, de unos 15 a 30 kilómetros de espesor, mientras que las continentales, como la sudamericana, pueden llegar de 150 a 180 kilómetros de espesor, dependiendo de la altitud de la topografía que conforma la superficie continental. La corteza, como parte de la litosfera, descansa o flota sobre la astenosfera, una capa fluida de unos 300 kilómetros de espesor debajo de la litosfera, donde se dan las corrientes de convección que desplazan a las placas oceánicas. Las placas oceánicas nacen y crecen en sus límites con las dorsales oceánicas, en donde el magma que emerge entre ellas contribuye al desplazamiento divergente respecto a la dorsal, donde además se le aporta material nuevo o corteza a la placa oceánica, de tal forma que el material más viejo se acumula en el límite de la placa opuesto a la dorsal, es decir, en la zona más alejada, haciendo contacto, en este caso, con la placa continental, en lo que se denomina zona de subducción. Y por ser la oceánica más densa que la continental, esta se subduce o hunde debajo de la placa continental, formando un arco que determina la ubicación de la fosa marina, que es el primer punto de contacto con el continente, y luego de este arco se proyecta en forma de un plano inclinado de fricción entre placas que se denomina plano de Benioff. Es en este plano de Benioff donde se concentra el grueso de los hipocentros de los sismos registrados en estas zonas de subducción. Este plano inclinado termina cuando el plano alcanza una profundidad tal que el material de la vieja corteza se funde con la astenosfera. En el caso de la placa de Nazca, esta se acerca al continente a una velocidad media de casi 7 centímetros anuales. Esa es la velocidad a la cual debía subducirse bajo el continente. Sin embargo, en ocasiones y localizaciones muy específicas, esa velocidad disminuye al darse asperezas entre las placas que se oponen al movimiento, comenzando a concentrar energía potencial que luego deberá liberarse violentamente en futuros sismos. En el presente es factible ubicar y mapear estas zonas de aspereza mediante mediciones muy precisas realizadas con GPS geoestacionarios y satélites, de tal manera que se puede tener una aproximación muy cercana a la ubicación de los futuros epicentros y con ello prever su efecto sobre las poblaciones próximas a ellos. También se puede acotar su intensidad midiendo el déficit de desplazamiento que se tenga acumulado en el tiempo para esa aspereza. Lo que aún no es factible hacer es determinar en qué momento la acumulación de esa energía potencial vencerá a la aspereza. Los últimos acontecimientos sísmicos registrados en Antofagasta, Chile, y en Esmeraldas, Ecuador, son parte de un conjunto muy amplio de sismos en zonas de subducción que han sido pronosticados por múltiples estudios recientes, utilizando tanto el método del déficit de desplazamiento como el de acoplamiento sísmico, de tal manera que han sido validados como métodos que permiten tomar acciones preventivas en salvaguarda de la vida humana y de su infraestructura.